houses by 1958. The mass-produced dwellings sell for just under $10,000 each. Young families flock to buy a piece of the American dream. It's the good life in the suburbs. Querido Dross, he visto con mucho interés la manera en que has comenzado a publicar en tu exitoso canal las historias enviadas por nosotros. Y creo que has hecho bien, ya que para muchos esta puede ser una forma de hacer catarsis y de enfrentar algún horror vivido que le atormenta los recuerdos y las noches. Lo que se cuenta se enfrenta, y como decía un abuelo mío del Salvador, los problemas hay que contarlos, pues cuando ya se enteró todo el mundo, dejan de ser problemas. Este bien podría ser mi caso, querido Dross, pues me dispongo a contarte una historia horrible. De hecho, de un horror tal que deseo que nunca más nadie tenga que vivir algo semejante, aunque lamentablemente, como verás y como yo mismo sé, hay cientos de personas que viven horrores similares cada año. Ya te habrás dado cuenta que soy salvadoreño, Dross, aunque actualmente resido en los Estados Unidos, finalmente de manera legal, gracias a Dios, debido a que mi esposa es americana. Pero mi llegada a estas tierras no ha sido un sueño americano precisamente, sino una pesadilla. Como tantos otros salvadoreños, allá por principios de los 2000, no tenía yo muchas oportunidades de salir adelante en la vida en mi país de origen, el cual estaba en ese entonces dominado por las maras, el desempleo y la violencia. Tenía una hermana mayor que vivía en Houston, Texas, desde que yo era pequeño, la cual siempre enviaba dinero a mi madre y me escribía por email diciéndome que en cuanto fuera mayor me fuera con ella, que allá en los Estados Unidos iba a poder trabajar y ganar el dinero necesario no solo para vivir, sino para hacerme los gustos. Como muchos salvadoreños, obviamente soñaba con hacer ese viaje, pero obviamente para nosotros en aquel entonces era imposible conseguir los papeles, por lo cual muchos lo que hacían era viajar a México y desde allí cruzar la frontera a los Estados Unidos de manera ilegal. Yo era en aquel entonces muy joven, pese a lo cual me había mantenido alejado de los problemas y de las maras, pero no veía la hora de irme con mi hermana, y se lo decía a mi madre cada día, la cual, pese a mirarme con tristeza en los ojos, sabía que era lo mejor para todos, ya que yo podría tener un mejor futuro. Así que al cumplir 19, estaba listo y se lo dije a mi hermana. Quería irme con ella y lo hablamos todo. Ella tenía unos contactos en México que me podían ayudar a cruzar. A estas personas se les llama coyotes, polleros o pateros, y se dedican a cruzar a los inmigrantes a través del río Bravo a los Estados Unidos y entregarlos a los familiares dentro de lo que llamamos el otro lado, es decir, el territorio estadounidense. Mi hermana había cruzado así hace años y tras mucho luchar ya casi había arreglado su situación gracias a una amnistía y le faltaba muy poco para que le dieran los papeles, y por ello creía que si yo cruzaba, a lo mejor con el tiempo, si ella obtenía sus papeles, podría arreglar también los míos. Así que contactó a los pateros y a mí me dijo que con el dinero que me iba a girar hiciera el viaje hacia el estado de Tamaulipas en México, y allí me dio una dirección para encontrarme en la casa de unos conocidos de ella, a la gente que me iban a ayudar a cruzar. En la dirección acordada me encontré con 3 hombres que me sonrieron y me dijeron que no me preocupara por nada, que mi hermana ya había hablado con ellos y que me iban a cuidar. Estábamos en una casa Dross donde hacía un calor insoportable, pese a que el dueño de la casa tenía prendido un aparato que le llaman aire lavado a toda velocidad, que es como una especie de aire acondicionado húmedo.
Allí esperamos a la llegada de 2 personas más que vendrían conmigo, y fueron una pareja de hondureños. Ya cuando estuvimos, al parecer todos, nos subieron a una camioneta y nos dijeron que nos preparáramos para el viaje, que íbamos a ir en la camioneta hasta un rancho en la frontera. Y así viajamos en la parte de atrás, al rayo de sol y con poca agua, primero por ciudad y luego por caminos polvorientos en el desierto durante un tiempo que realmente no recuerdo, Dross, pero que a mí me parecieron varias horas debido al calor, a la sed y a los nervios. Pues circulaban, ya en ese entonces, muchas historias de polleros o pateros que bajan a sus clientes en el desierto y los abandonan o los matan para no tener que cruzarlo, pues ya cobraron el dinero. Mi hermana me había asegurado que eso no sucedería, ya que estos coyotes eran de su total confianza y que ella les entregaría el dinero recién cuando yo llegara a Texas. Mi hermana mayor siempre había sido muy protectora conmigo, siendo de hecho, además de hermana, mi madrina. Tras un tiempo de viaje, llegamos a una zona un poco menos desértica, con algunos árboles, donde se veían varias trocas estacionadas y un montón de gente bebiendo agua y mojándose la cabeza frente a un tanque enorme. Habíamos llegado al rancho y en el mismo se encontraban todas las personas que iban a hacer el intento de cruzar para el otro lado a la hora que los coyotes determinaran que era más seguro. Estábamos pues, Dross, en la mismísima frontera, pues las tierras de ese rancho llegaban casi hasta el río y desde ahí incluso se podían ver los ranchos del lado de Texas, algo lejanos, pero no tanto. También se veía un amenazador alambrado paralelo al río, aunque con partes rotas y abiertas. Y cada tanto pasaban unas camionetas que me explicaron que eran de la llamada Border Patrol, la patrulla de fronteras. Me llamaron la atención una especie de focos que había sobre columnas cada cierta cantidad de metros de alambrado, y el ranchero me respondió sonriendo que eran cámaras que usaba la migra, es decir, el servicio de migración, para detectar inmigrantes y mandar las patrullas. Los coyotes, los que nos trajeron a nosotros y algunos otros más que habían traído a otros pollos, así nos llamaban a los inmigrantes, estaban juntos mirando hacia Texas con binoculares. Se miraron unos a otros comentando: «No, hombre, está cañón. No, ahorita no nos podemos aventar». Querían decir que la policía de frontera estaba en alerta en ese punto y que había que esperar a que las cosas se calmaran. Nos reunieron a todos y nos dijeron que íbamos a anochecer en el rancho, pues íbamos a cenar unos frijoles y que de madrugada, ni bien saliera el sol, íbamos a cruzar, pues a esa hora, por los cambios de guardia, era más seguro. Nos agrupamos en una especie de galpón enorme que tenía el rancho a un costado, rodeando un fuego sobre el cual calentamos tortillas para comer con los frijoles. Ahí, a la luz de ese fuego, cada cual contó una historia diferente, a cual más conmovedora. La mayoría eran mexicanos, pero habíamos varios salvadoreños, algunos hondureños e incluso varios argentinos que nos decían que escapaban de una terrible crisis vivida en su país recientemente. Yo estaba nervioso, pues nunca había estado lejos de mi país, a decir verdad, ni siquiera lejos de mi madre. Y allí me encontraba, solo, en medio de la nada, con un montón de extraños y a punto de cruzar un río embravecido y esquivar a la policía que hacía rondas del otro lado. Las historias que contaban algunos de los pollos tampoco eran tranquilizadoras. Se pusieron a hablar del río. Unos decían que había que tener cuidado con los pinchos que había en el fondo y que ponía la migra para que los inmigrantes se lastimaran.
Otros afirmaban que había trampas con electricidad incluso. Otros decían que había que caminar en diagonal, pues la corriente era tan fuerte que si uno caminaba hacia la derecha en diagonal, terminaba llegando recto justo enfrente. Y cosas así. La verdad, Dross, no pude pegar un ojo esa noche. De hecho, apenas comí tampoco. Solo quería que todo terminara. Cruzar el maldito río, llegar del otro lado y abrazar a mi hermana para comenzar una nueva vida junto a ella, junto a mi cuñado, junto a mi sobrino y junto a mi otro sobrino que en ese entonces venía en camino. Llegó la hora y cruzamos una especie de monte junto con la pareja que había venido conmigo, guiados por 2 coyotes. Al llegar a la orilla del río, nos dijeron que nos desnudáramos y nos dieron unas bolsas para que pusiéramos las ropas dentro de ellas. Las bolsas sobre la cabeza. El río en esta época está bajo, no hay que nadar. Como mucho, les va a llegar el agua a los hombros. Solo caminen y no se asusten. Al llegar al otro lado, se me visten lo más rápido que puedan. Ni siquiera se calcen los zapatos. Y corren hasta la casa color celeste. Son más o menos 800 metros. Esa es la parte peligrosa, pues si los agarran ahí, valieron madre. Si llegan a la casa celeste, ya está, porque sin orden, la migra no puede revisar la casa, y eso demora un chingo, y ustedes ya de ahí se van a ir. Yo entendí todo, Dross, pero temblaba, no solo de nervios, sino de frío. Pese al intenso calor que hacía de día, las noches eran frías en esa zona y eran más o menos las 5 de la mañana. El sol apenas asomaba y estaba realmente helado el monte y nosotros, desnudos, nos metimos en el agua, que también estaba helada. Comenzamos a caminar hacia la derecha del lugar donde queríamos llegar, pues la corriente nos empujaba a la izquierda. Y realmente, Dross, la fuerza de ese río, no hay palabras para describirla. Y por algo es que le dicen Río Bravo. Nos habían advertido que nadar ahí es imposible, pues lo que flote se lo lleva la corriente. Y la única forma es cruzar caminando. Pero cada paso cuesta muchísimo. Y en especial a medida que uno penetre en lo más hondo. Pero ya nos habían comentado que aunque a esa hora está más fría el agua, está menos brava. En cuanto al fondo, no sé si sea cierto que la migra ponía pinchos o no, pero la verdad no los necesitaban, pues era de rocas bastante filosas que me hacían doler las plantas de los pies con cada paso, como no tienes idea. Pero con mi ropa en la bolsa de plástico y la bolsa sobre mi cabeza, seguí caminando un paso detrás de otro con el coyote detrás que me gritaba: «Camine, vamos, no se asuste, siga». Más atrás iba otro coyote y la pareja con la que había viajado en la camioneta. La mujer lloraba y gritaba, tan así que pese a la corriente yo la podía escuchar. En una caminata que se me antojó una eternidad, llegué al barrial que era la otra orilla del río. Salí apenas del barro, abrí la bolsa y me puse el pantalón deportivo que llevaba y la camiseta y salí corriendo descalzo con mis deportivos en las manos hacia la parte del alambrado que estaba rota y abierta que nos habían indicado. Corrí como alma que lleva el diablo, Dross, sobre el piso de tierra y los pies lastimados por las piedras del río que dejaba atrás. Ni siquiera me di vuelta a ver a los demás. Solo miraba la casa de color celeste que se dibujaba delante de mí, con la puerta ya abierta, esperando mi entrada. Ahí esperaríamos, y de ahí me llevarían en un auto con mi hermana. Me metí de cabeza por aquella puerta y detrás fueron llegando los coyotes y la pareja de hondureños, cuya mujer aún lloraba angustiada.
Allí en esa casa tuve la mayor sorpresa de mi vida, Dross. Allí, junto a los que vivían en la misma, estaba mi hermana, que me miraba y me abrió los brazos. ¿Qué haces aquí?, pregunté, y ella me abrazó y me dijo que nunca me iba a dejar solo, que quería asegurarse de que yo cruzara como fuera, que les iba a dar el dinero y que saldríamos en un carro que ella alquiló, pues los vehículos de los coyotes seguro estaban todos fichados por la migra. Nos abrazamos y me dijo que nos íbamos para Houston. Todos los que cruzamos nos secamos y nos cambiamos de ropa en esa casa. Yo me puse una ropa bonita que había traído mi hermana para mí. Nos miramos todos y al cabo de un rato y tras comprobar la situación por las ventanas, uno de los coyotes dijo que ya se podían ir yendo los carros de a uno en varias direcciones. Así que mi hermana se levantó, le dio un sobre a uno de los coyotes con el dinero seguramente y salió conmigo en su coche. Me hizo subir y arrancó por una calle riendo. No lo podía creer, Dross. Allí estaba yo en los Estados Unidos, con mi hermana, a quien no veía desde que yo era un niño y con la que viviría seguramente por un tiempo junto con su marido, su hijo mayor y pronto su nuevo hijo, ya que estaba, según nos había contado, nuevamente embarazada. Le pregunté que cómo se le ocurre venir ella misma así embarazada y todo. Y fuimos dejando aquel río, aquellos momentos de nervios atrás. Y antes de darnos cuenta, estaríamos en Houston. Todo iba bien. Pero como suele suceder en la vida, los finales felices simplemente no suceden. Comenzamos a escuchar una sirena. Miramos por el espejo. Era una camioneta marrón de la Border Patrol y con las luces encendidas. La migra, Lourdes, hay que parar. No, yo no puedo parar. Casi tengo mis papeles. Si me agarran se me jode todo. Ni despedir a mi hijo me dejan. La situación era delicada, pero podía entenderla perfectamente. Si me agarraban a mí, me llevarían al puente, y si fingía ser mexicano, me dejarían del lado de México, que era lo que hacían muchos. Yo no tenía nada que perder, pues había llegado recién y sin nada. Pero mi hermana ya tenía tramitados sus papeles. Tenía una familia, una casa, trabajo, una vida. Y si la agarraban, ella perdía todo. Corría riesgo no solo que la deportaran, sino que no la dejaran entrar nunca más, ni siquiera a ver a su familia. Todo esto lo razoné yo después con el tiempo, cuando intenté entender por qué mi hermana hizo lo que hizo. Pero seguramente ella por instinto lo pensó todo en ese momento, por la misma adrenalina, y aceleró más para perder a la patrulla que nos seguía detrás. Pero en el siguiente cruce se sumó otra patrulla y ya eran 2 patrullas persiguiéndonos. No muy rápido, pero con la sirena abierta. Nos llevaban a algunas calles como si no tuvieran apuro, dado que no teníamos a dónde ir. Mi hermana lloraba y de pronto en la siguiente calle viró a la izquierda con determinación. Intentaré reproducirte, Dross, sus exactas palabras y dudo mucho que hayan sido muy diferentes. Estos a mí no me agarran. Vamos de nuevo para el río. Mañana cruzamos de nuevo. Y enfiló su coche para el lado del río. Se ve que no esperaban esa maniobra, ya que por unos momentos los perdimos. Pero cuando ya veíamos la alambrada aparecer y el río, se comenzaron a escuchar nuevamente las sirenas detrás nuestro. ¿Estás conmigo, Jesús? ¿Estás conmigo? Tú solo aviéntate para el río, yo voy contigo. Lo que hizo mi hermana fue una locura. Metió su carro en el lodazal y frenó, dejándolo hundido a pocos metros del río. Me gritaba que saltara,
que saltara. Y yo salté por un lado y ella por el otro. Y corrimos unos metros hasta el agua, todos enlodados, y comenzamos a caminar. Mitad chapoteando, mitad caminando, adentrándonos en el río Bravo. Detrás nuestro escuchamos a las patrullas llegar y los gritos de los oficiales diciéndonos en perfecto español que nos quedáramos quietos o dispararían, lo cual no es sorprendente, ya que la mayoría de ellos son hispanos. Pero las cosas siguieron saliendo mal. El río ya no estaba igual, Dross. Estaba mucho más embravecido a esa hora. Y al cruzarlo desde este otro lado, el agua me pegaba del lado izquierdo y no del derecho, lo cual es mucho más difícil de contener y controlar. Yo caminaba por el río tan rápido como podía de regreso a México, pero cada pocos pasos el agua me levantaba y me arrastraba unos metros hasta que volví a pisar. Escuchaba la voz de mi hermana diciéndome que siguiera, pero también recordé que ella era más bajita que yo, y la última vez que me volteé a verla, estaba rígida, casi en medio del río, con el agua al cuello, casi sin poder avanzar, pero seguía gritándome: «¡Sigue, Jesús, sigue!». Allí fue que pude ver a los de la Border Patrol desde lejos, pero apuntándonos con escopetas. Yo no sabía si ya estábamos en México o no, y al parecer ellos tampoco, porque no dispararon. Seguí caminando muy asustado, pero ya no escuché a mi hermana. Supuse que venía detrás de mí. Al llegar a la orilla mexicana, no tenía ningún apuro y vomité de los nervios, tras lo cual me di vuelta sintiéndome a salvo. Y entonces sí me puse a mirar el río. No veía Lourdes por ningún lado. Habría llegado más arriba. La habría desviado la corriente un poco. Caminé por el borde del río buscándola, con toda mi ropa empapada, pero fue inútil. Comencé a llorar de la desesperación. Había escuchado innumerables historias sobre ese río. Son muchas las personas que son arrastradas por esa maldita corriente y decenas mueren cada año. Pero nunca pensé que mi hermana podía llegar a ser una de ellas. Como pude me paré y corrí por el monte hasta el rancho desde el cual habíamos salido, y me dijeron que habían visto todo con binoculares, cómo caía el auto en el lodo y nos metíamos con mi hermana al agua. Me preguntaron quién era esa mujer. Le dije que era mi hermana y les pedí por favor que me ayudaran a buscarla. Nadie quiso ayudarme. Los coyotes estaban enojados porque el alboroto que había armado mi hermana había llenado la zona de patrullas y ya no podrían cruzar a nadie ese día. Y yo quedé allí, en un rancho de Tamaulipas, sin dinero, mojado, solo, llorando a mi hermana desconsolado y sintiéndome culpable, pues si no hubiera ido yo a ese lugar, a ella nunca le hubiera pasado nada. Había perdido a mi hermana. No sabía a dónde ir. No tenía manera de comunicarme con nadie. Pidiendo aventones, llegué a la ciudad de Tampico y ahí, haciendo un trabajito y otro, junté un dinero y tuve la desgracia de comunicarme con mi madre cuando pude para decirle lo que había pasado, llorando. Pero ella ya lo suponía, pues mi cuñado se había comunicado con ella y si bien no sabía bien del todo lo que había pasado, sabía bien que su mujer no había vuelto a casa desde aquella mañana. De hecho, mi cuñado nunca quiso hablarme otra vez, ni dejarme ver a mi sobrino, pues siente que fui yo el responsable de todo. Y sí, tiene razón. A mí me llevó tiempo, Dross, pero tras algunos años de trabajar como parrillero en México, volví a cruzar y llegué a los Estados Unidos. No te imaginas lo difícil que fue para mí cruzar de nuevo aquellas aguas. Lloré en medio del río, recordando aquella fatídica mañana en que a mi hermana se la tragaron las aguas del río más maldito del mundo. Posiblemente el que más gente ha matado.
el que más sueños se ha llevado, el que cruzan todos los que persiguen sus sueños y muchas veces terminan encontrando, como en mi caso, una pesadilla. ¿Por qué escribirte este email, Dross? Incluso diciéndote mi nombre real. Porque quiero que la gente sepa que estas cosas pasan y que se cuiden, que lo piensen 2 veces antes de hacer esa travesía. Lo que le pasó a mi hermana y al hijo que llevaba en el vientre fue terrible, pero sé que han pasado cosas peores y que siguen pasando. Asesinatos, ahogamientos, secuestros. Tengan cuidado al perseguir el sueño americano y piensen bien los riesgos, porque no hay dinero que les pueda devolver la vida. Pese a todo, formé a mi familia. Llegué a tener un hijo y le puse Francisco, que era el nombre que le iba a poner mi hermana a esa criatura que se hundió con ella para siempre en las furiosas aguas del inclemente río Bravo, allá a principios de siglo. Te saluda atentamente Jesús García. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba, pero sobre todo compártelo. Eso me ayudaría mucho para seguir haciendo trabajos así. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.